Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para una nueva aventura en su canal favorito. Yo soy, y estoy emocionadísima de tenerlos una vez más por aquí. Hoy les traigo un vídeo que agárrense, porque está lleno de drama, incertidumbre y un poquito de comedia, cortesía de nuestra queridísima Demet Özdemir. Sí, la mismísima. Y no es un nuevo proyecto de actuación, esto pasó en la vida real. Prepárense para escuchar la historia de cómo Demet Özdemir casi se queda varada en el aeropuerto por tener el pasaporte vencido. Ya sé, suena a película, pero les prometo que es verdad. Vamos a desmenuzar todo lo que pasó, los detalles jugosos, y por supuesto, aprender un par de lecciones importantes de esta anécdota. Porque, seamos honestos, a todos nos puede pasar, ¿verdad? Pero antes de que nos sumerjamos en el chisme, no se olviden de suscribirse al canal. Ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Tenemos contenido súper variado, desde noticias de sus celebridades turcas favoritas hasta tutoriales de maquillaje inspirados en las novelas, pasando por recetas deliciosas y viajes virtuales. Así que no se lo pierdan. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas turcas, la que nos enamoró en Erkenci y nos hizo reír a carcajadas en No. 309, estuvo a punto de vivir una pesadilla en el aeropuerto. Imagínense la escena, maletas listas, outfit impecable, seguramente con un café en la mano y la emoción de viajar bueno, eso no lo sé con certeza, pero imaginen el destino soñado. Y de repente ¡bam! La cruda realidad golpea como un camión. Señorita, su pasaporte está vencido. ¡Ay, Dios mío! El terror. El sudor frío. La desesperación. Yo me imagino a Demet con los ojos como platos, revisando el pasaporte una y otra vez, esperando que sea un error, una pesadilla, una alucinación colectiva. Pero no, señores y señoras, la fecha de expiración era clara, innegable e implacable. El pasaporte de Demet Özdemir había caducado. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. ¿Qué hizo Demet? ¿Se puso a llorar desconsoladamente? ¿Le echó la culpa al universo? ¿Intentó sobornar a la gente de inmigración con su innegable encanto? Pues, no lo sabemos con exactitud. Los detalles precisos de su reacción no están disponibles, pero lo que sí sabemos es que la situación era seria. Imaginen el estrés. El viaje seguramente estaba planeado con semanas, si no meses, de anticipación. Quizás era por trabajo, quizás por placer, quizás para visitar a un ser querido. No importa la razón, la realidad era que Demet Özdemir, una de las actrices más famosas de Turquía, estaba a punto de perder su vuelo y ver sus planes desmoronarse frente a sus ojos. ¿Y qué pasó después? Aquí es donde la historia se vuelve un poco nebulosa. No hay comunicados oficiales ni declaraciones de la propia Demet al respecto. La información que tenemos proviene de fuentes de noticias turcas y algunas redes sociales. Al parecer, después del momento de shock inicial, Demet y su equipo, porque seguramente viaja con un equipo, se pusieron manos a la obra para buscar una solución. Se contactaron con la embajada o consulado turco, seguramente explicaron la situación con lujo de detalles, y rogaron por una intervención divina, o al menos, una solución burocrática de emergencia. Y aquí es donde la suerte o quizás su estatus de celebridad jugó un papel importante. Aparentemente lograron conseguir un documento temporal, una especie de salvoconducto, que le permitió a Demet abordar su vuelo. Uf. Respiro aliviado por ella. Imaginen la tensión durante esas horas de incertidumbre. ¡Qué angustia! Ahora, aquí es donde entramos nosotros. ¿Qué podemos aprender de esta anécdota? Primero, y lo más obvio, revisen sus pasaportes. En serio, gente, no lo dejen para el último minuto. Un mes antes de viajar, echen un vistazo a la fecha de expiración. Mejor prevenir que lamentar, como dice el dicho. Segundo, tengan un plan B. Si son de los que, como yo, sufren de ansiedad por cualquier cosa que pueda salir mal, prepárense. Investiguen qué hacer en caso de emergencia, tengan a mano los números de contacto de la embajada o consulado, y consideren la posibilidad de contratar un seguro de viaje que cubra este tipo de imprevistos.
Tercero, mantengan la calma. Sí, ya sé, es más fácil decirlo que hacerlo, pero en situaciones de crisis, el pánico no ayuda. Respire profundo, evalúen la situación con claridad, y busquen soluciones lógicas. Y si tienen un equipo que los respalde, como seguramente lo tenía Demet, apóyense en ellos. Y cuarto, y esto es más una reflexión personal, a veces, las cosas más inesperadas nos pasan a las personas más famosas. Demet Özdemir, una actriz exitosa, con una vida aparentemente perfecta, también tiene problemas, también comete errores, y también se enfrenta a situaciones difíciles. Esto nos recuerda que al final del día todos somos humanos, y todos estamos sujetos a los mismos imprevistos de la vida. Así que la próxima vez que vean una foto de Demet Özdemir en Instagram, radiante y feliz, recuerden que quizás, detrás de esa sonrisa, hay una historia de un pasaporte vencido y un viaje casi perdido. Y hablando de Instagram, ¿ya me siguen por allá? Encuéntrenme como. Ahí comparto un montón de contenido exclusivo, detrás de cámaras, sorteos y mucho más. No se lo pierdan. Ahora, volviendo al tema principal, la verdad es que no sabemos a ciencia cierta todos los detalles de esta aventura aeroportuaria de Demet Özdemir. Quizás algún día ella misma nos lo cuente con lujo de detalles, y podamos reírnos todos juntos de la situación. Pero mientras tanto podemos imaginar la escena, aprender de ella, y sobre todo, revisar nuestros pasaportes. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y sobre todo, que hayan aprendido algo nuevo. En resumen, Demet Özdemir casi pierde su vuelo por tener el pasaporte vencido, aprendimos la importancia de revisar nuestros documentos de viaje, y nos dimos cuenta de que incluso las celebridades tienen problemas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen un poquito de su tiempo. Son los mejores. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Alguna vez les ha pasado algo similar en el aeropuerto? ¿Tienen alguna historia divertida o traumática que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Les mando un abrazo gigante, lleno de buena energía y buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco ampliando la noticia, la aventura aeroportuaria de Demet Özdemir al detalle asterisco asterisco. Bueno, mi gente, prepárense para un extra de chisme. Porque después de la pequeña introducción, ahora vamos a profundizar en esta rocambolesca historia de Demet Özdemir y su pasaporte rebelde. Ya les conté lo básico, pero ahora vamos a llenar los huecos, a especular un poquito y a entender realmente la magnitud de este drama. Imaginen por un momento la vida de Demet Özdemir. Una actriz cotizada, con proyectos que la llevan de un lado a otro del mundo, eventos glamurosos, sesiones de fotos, entrevistas. Un torbellino constante. Con esa agenda apretadísima, es comprensible que a veces, incluso las tareas más básicas se nos escapen. Y aparentemente la revisión de la fecha de caducidad del pasaporte fue una de ellas. ¿Dónde ocurrió este incidente? Esa es una de las preguntas que nos hacemos todos. ¿Fue en el aeropuerto de Estambul, preparándose para un vuelo internacional? ¿Fue en otro aeropuerto, quizás en Europa, camino a unas vacaciones bien merecidas? La información, como les dije, es fragmentada, pero lo más probable es que haya sido en Estambul, el punto de partida de muchos de sus viajes. Pensemos en el contexto. Demet Özdemir es una figura pública en Turquía, una celebridad adorada por millones. Su presencia en un aeropuerto, aunque rutinaria para ella, no pasa desapercibida. Imaginen a los fans que la reconocen, los que intentan acercarse para una foto o un autógrafo, la seguridad que la rodea. Un caos controlado. Y en medio de todo ese jaleo, la noticia de que su pasaporte no es válido. La bomba. Claro, la discreción en estos casos es crucial. No quieren armar un escándalo, atraer aún más atención. Por eso es probable que Demet y su equipo hayan intentado manejar la situación de la manera más silenciosa posible, lejos de las miradas indiscretas.
Pero como saben, en el mundo del espectáculo, los secretos no duran mucho. Y pronto, la noticia se filtró a los medios turcos. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Demet realmente? Yo me la imagino, en un primer momento, incrédula. Imposible, debe haber un error, pensaría. Revisando el pasaporte con lupa, buscando una fecha escondida, una letra pequeña que lo salve. Pero no. La realidad es cruel y despiadada. El pasaporte efectivamente había caducado. Luego vendría el pánico. El sudor frío, el corazón latiendo a 1000 por hora, la mente en blanco. El viaje se desmorona, los planes se esfuman, las responsabilidades la llaman. Un ataque de ansiedad en toda regla. Pero Demet es una profesional, una mujer fuerte y decidida. Y seguramente después del shock inicial, respiró hondo y activó el plan de emergencia. Aquí es donde su equipo entra en acción. Representantes, agentes, publicistas. Todos moviéndose como hormigas obreras para encontrar una solución. Llamadas telefónicas frenéticas, correos electrónicos urgentes, súplicas a la embajada o consulado turco. Por favor, necesitamos ayuda. Es Demet Özdemir, la famosa actriz. No podemos dejarla varada. Y aquí es donde la burocracia y la fama chocan. En situaciones normales, obtener un documento de emergencia en cuestión de horas es casi imposible. Pero cuando eres una celebridad, las cosas cambian. Las puertas se abren, los trámites se agilizan, los favores se conceden. Y aparentemente la embajada o consulado turco respondió al llamado de auxilio. ¿Qué tipo de documento le expidieron? No lo sabemos con certeza. Podría haber sido un pasaporte temporal, válido solo para ese viaje en particular. O quizás un salvoconducto, un documento que permite viajar a una persona sin pasaporte en situaciones excepcionales. Sea cual sea el caso, lo importante es que le permitió a Demet abordar su vuelo. Pero, ¿a dónde iba? Esa es otra de las incógnitas. ¿Un viaje de placer a un destino paradisíaco? ¿Una sesión de fotos en Milán o París? ¿Un rodaje en alguna locación exótica? La verdad es que no lo sabemos. Y quizás Demet prefiera mantenerlo en secreto para evitar más especulaciones. Lo que sí sabemos es que esta anécdota nos deja varias lecciones valiosas. La primera, como ya les dije, es la importancia de revisar nuestros documentos de viaje con anticipación. No importa si somos famosos o no, todos estamos sujetos a las mismas reglas. Y un pasaporte vencido puede arruinar nuestros planes en un abrir y cerrar de ojos. La segunda lección es la importancia de tener un plan B. No importa cuán bien planeado esté nuestro viaje, siempre hay imprevistos que pueden surgir. Y estar preparados para ellos puede marcar la diferencia entre un desastre y una solución rápida. La tercera lección es la importancia de mantener la calma en situaciones de crisis. El pánico no ayuda. Respirar hondo, evaluar la situación con claridad y buscar soluciones lógicas es la mejor manera de superar cualquier obstáculo. Y la cuarta lección, y quizás la más importante, es que todos somos humanos. No importa cuán famosos, ricos o exitosos seamos, todos cometemos errores, todos tenemos problemas y todos nos enfrentamos a situaciones difíciles. Y es en esos momentos cuando nuestra verdadera naturaleza se revela. Así que la próxima vez que veamos a Demet Özdemir en la pantalla, radiante y feliz, recordemos que detrás de esa sonrisa hay una persona real, con sus propias luchas y desafíos. Y que al igual que nosotros, también puede tener un mal día en el aeropuerto. Y ahora, mi gente, quiero saber sus experiencias. ¿Alguna vez han tenido un problema con su pasaporte o con otro documento de viaje? ¿Cómo lo solucionaron? ¿Tienen algún consejo para evitar este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que en este canal no solo hablamos de celebridades y chismes. También tenemos contenido variado como tutoriales de maquillaje, recetas deliciosas, viajes virtuales y mucho más. Así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Les mando un abrazo gigante, lleno de buena energía y buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, revisen sus pasaportes. No quiero que les pase lo mismo que a Demet. Hasta la próxima.